Buenos días y bienvenidos a una nueva serie de videotutoriales sobre el sistema InSynergy, su hardware, su software y las posibilidades que ofrecen los diversos módulos que podemos utilizar y las filosofías de control de esta empresa alemana que ya está presente en bastantes instalaciones en España. Mi nombre es Miguel, de InSynergy Iberia, y vamos a intentar ver un poco cómo funciona el sistema, qué podemos hacer con él, qué hace su hardware, cómo se programa, y ver qué tipo de instalaciones podemos conseguir con el sistema de InSynergy y qué tipo de funciones podemos darle a este sistema de control, que como veremos es bastante más que un sistema de control sencillo, si bien se puede utilizar como tal. Las posibilidades son enormes, hay una gran variedad de módulos y hay una gran variedad de posibilidades que nos permiten conectar un sistema InSynergy a prácticamente cualquier cosa y hacer desde la sala más pequeña hasta el espacio más complejo. Todo esto lo vamos a poder hacer avanzando desde sistemas completamente modulares, sistemas que además se caracterizan por ser extraordinariamente estables. Y bueno, veremos un poquito cómo empezar, cómo continuar y cómo se programa, cómo se instala y cómo funciona un sistema InSynergy. Vamos a empezar con el sistema que vemos aquí. Este es el ISMaster S. El ISMaster S es un módulo estándar de InSynergy que se utiliza como base para las pequeñas y medianas instalaciones y en muchos casos permite acometer instalaciones mucho más grandes. Es un sistema completo, diríamos que cerrado, pero eso es algo que básicamente no existe en InSynergy. Se trata de esta pequeña unidad que se coloca en un rack. Tenemos aquí dos puertos USB en la parte frontal y vamos a ver qué posibilidades de control tiene el ISMaster S. Lo que vemos aquí es la parte trasera del ISMaster S con el conjunto de conexiones de que dispone el aparato. Aquí tenemos la conexión de fuente de alimentación, es una conexión segura con cierre para evitar accidentes con la fuente de alimentación, aunque eso es algo que rara vez veremos en un rack, a menos que andemos con muy poco cuidado desconectando los cables. Tenemos dos puertos RS232 situados en este panel, que sería el panel de conexionado de la placa base del sistema InSynergy. Esto serviría para teclados y ratones antiguos, si bien creo que no he utilizado nunca estas conexiones, ya que hoy en día están un poco pasadas de moda ya. Tenemos una conexión VGA y una conexión DVI que pueden utilizarse indistintamente. Yo, por ejemplo, en este sistema de pruebas tengo conectado el VGA para dejar libre el otro puerto en caso de que quiera capturar imagen. Tenemos una doble salida de red, lo cual nos permite crear una red de control en un sistema cerrado y luego conectar el sistema a Internet en caso de que necesitemos acceder remotamente, lo cual es una opción que siempre debe tenerse en cuenta porque facilita mucho el mantenimiento y en este caso los cambios en el sistema, y tener al mismo tiempo una red dedicada para los periféricos. Lo primero que hay que decir sobre los sistemas InSynergy es que los sistemas InSynergy actualmente funcionan, si bien hay un cambio con un sistema del que hablaremos en otro tutorial, que es NeoRoomNet, funcionan siempre sobre Windows. Funcionan sobre Windows y tienen como base un PC. De hecho, un PC es básicamente la base de cualquier sistema de control que vayamos a encontrarnos en el mercado o de la gran mayoría de ellos. Puede tener un sistema Linux, puede tener un sistema más cerrado, puede tener un sistema más abierto, pero podemos decir que hoy en día en casi todo periférico avanzado tenemos un PC como base. La ventaja de utilizar un sistema bajo Windows es que nos permite mucha versatilidad. A mí me gusta mucho este tipo de sistemas, sobre todo en instalaciones muy complejas, donde ya no acudiríamos a un ISMaster S, sino que tendríamos un ISMaster XL, que es la base de instalaciones de museística y de cosas por el estilo, donde no hay un número tan usual de puertos que utilicemos normalmente. La gracia de tener un sistema basado en PC es que al cabo del día resulta mucho más sencillo en caso de que, por ejemplo, falle una fuente de alimentación, porque simplemente sustituyendo la fuente de alimentación tendríamos el sistema solucionado y funcionando de nuevo. Además, nos permite utilizar un estándar en el cual es muy fácil encontrar el componente. Estamos delante de sistemas enormemente estables. Ahora bien, en caso de que tengamos que realizar una reparación de emergencia, nos resulta muy útil poder obtener el componente con mucha facilidad, y esa sería una de las ventajas de utilizar un PC como base.
Siguiendo con los puertos de los que dispone el sistema, aquí tendríamos dos puertos USB 2.0, dos puertos USB 3.0, conexiones de audio en el caso de que las necesitemos, si bien es raro que utilicemos audio en este sistema, a menos que queramos montar algún tipo de sistema de aviso. Aquí tendríamos 4 puertos RS232 unidireccionales que son parte del sistema. Os enseñaré cómo montar un cable de breakout para esto, pero de hecho es bastante sencillo. Veremos que aquí tenemos el pinaje del conector, la masa es común y de aquí podemos sacar 4 puertos RS232. Si bien los necesitamos básicamente en salas grandes donde vayamos a utilizar muchos puertos, porque como veremos el sistema está más que bien dotado en cuanto a puertos RS232 bidireccionales. Aquí conectaríamos una pequeña botonera matricial de 16 botones que nos permite disponer de una interfaz manual sin necesidad de pantallas táctiles para acceder al sistema. No se monta muy habitualmente, pero es muy útil en el caso de que tengamos algunas funciones muy claras a las que queramos acceder con un toque de tecla. Veremos que también tenemos otras posibilidades para eso, pero es una función bastante útil. Aquí tenemos 8 entradas digitales. Las entradas digitales es otra forma de hablar de cierres de contacto. ¿Vale? Aquí tendríamos las primeras 4 y aquí tendríamos las segundas 4. Aguantan hasta 48 voltios. La forma habitual de utilizar estas entradas, que como veremos tienen conectores Phoenix para un acceso rápido. La forma de conectar estas entradas es a través de una fuente de alimentación externa o bien haciendo un puente que ahora os explicaré. Mediante una fuente de alimentación externa situamos esto como parte del circuito y al interrumpirse o cerrarse ese circuito nosotros detectaremos un cambio en estas entradas. Esto es muy habitual para conectarnos a interruptores, pulsadores o cualquier otra interfaz que tengamos en el sistema, por ejemplo un aviso de final de carrera de una pantalla, un aviso de una cortina, el hecho de que se active un sensor, un detector, cualquier cosa nos lo comunicarán normalmente a través de las entradas digitales o entradas de cierre de contactos. Aquí tenemos 8 salidas de relé. No se trata de relés de potencia. Una buena práctica, que además se sigue mucho en los sistemas sin Synergy, a menos que estemos hablando de módulos muy cerrados, muy contenidos, es separar la parte de tensión. Es decir, aquí no tendríamos relés de 220, no tendríamos una tensión de 220 dando vueltas por este tipo de entradas, cosa que podría suponer un riesgo para el sistema a largo plazo. Todas estas entradas digitales, salidas digitales o salidas de relé, como les llaman aquí, funcionan hasta 48 voltios. Esto se utiliza para controlar la bobina de un relé. Es decir, el relé está conectado en la parte de tensión a 220 y mediante estos pequeños interfaces de relé abriríamos o cerraríamos. De hecho, son cierres de contacto. Pero, nuevamente, podemos hacer un pequeño puente para sacarles tensión. Sería ideal, a mí, por filosofía, me gusta trabajar así, tener una fuente de alimentación externa y suministrar esta tensión a través de una pequeña fuente de 12 voltios, que además puede ser común prácticamente para todo. Aquí tenemos, hasta aquí, 8 entradas de 0 a 10 voltios. 8 entradas analógicas. Los sistemas analógicos hoy en día ya no se utilizan tanto, pero siguen siendo muy útiles sobre todo para sistemas sencillos de luces. Existen muchas pequeñas salas donde no vamos a poner una iluminación de MX, no vamos a poner una iluminación Dalibus, sino que vamos a tener dimmers sencillos de rampa de voltaje, que se llaman, que simplemente funcionan con una tensión de 0 a 10 voltios. Bueno, a través de aquí detectaríamos cualquier cosa. Podríamos detectar una entrada de termostato, podríamos detectar una entrada de dimmer para saber el nivel de luz que tenemos, si bien lo que se utiliza más sería lo que tenemos aquí abajo, que son las salidas de 0 a 10 voltios, que serían las que nos permitirían controlar un dimmer y, mandando una rampa de voltaje, encender más o menos una luz. También sirven para motores sencillos. Esta parte todavía se utiliza en algunas instalaciones, especialmente para equipos antiguos, y sería la parte de infrarrojos. Tenemos transmisores de infrarrojos, de hecho tenemos 8 transmisores infrarrojos, 8 puertos de infrarrojos y un pequeño receptor para mando a distancia infrarrojo. ¿Cuándo se utiliza? Pues prácticamente no se utiliza.
El problema de la transmisión y el control infrarrojo en una instalación es que, bueno, el infrarrojo no nos permite obtener feedback, con lo cual, si nosotros mandamos una orden de encendido a un DVD, que además acostumbra a ser la misma que la de apagado, no sabremos si está encendido o está apagado. Lo cual hace que tengamos que funcionar a través de variables, nos genera una serie de complicaciones. De todas formas, podemos encontrarnos en algún caso en una pequeña sala donde haya un DVD, hay algo que queremos comprobar. Siempre hay que tener en cuenta eso, que el infrarrojo no tiene feedback y cada vez se utiliza menos en las instalaciones. Esto va conectado a un emisor infrarrojo con un pequeño cableado que lleva un pequeño transmisor de infrarrojos en la punta que se conecta a la zona de recepción del aparato. Y aquí tenemos una de las cosas más usadas, que serían 7 con uno de estos de aquí, puertos RS232 bidireccionales. Con esto habitualmente controlamos proyectores, controlamos monitores, controlamos matrices. Hoy en día avanza mucho el control a través de red, y de hecho el control a través de red lo tendríamos por uno de estos puertos, pero sigue siendo conveniente utilizar el control serie o el control RS232 para muchos aparatos que vayamos a encontrar en una instalación. Lo que hago yo habitualmente es todo lo que vaya en el rack y pueda controlarse por RS232 lo conecto a los puertos RS232. Cuando tengo una cierta distancia y tengo red a mano para controlar un periférico que esté más lejos, lo controlo por red. Y en algunos casos, si me es fácil alargar RS232, de hecho alargo RS232. En este sentido se me puede considerar tradicionalista, pero considero que algo que no va metido en ese canal general de la red, sino que es una comunicación punto a punto y directa con un periférico, ofrece ciertas ventajas. Y ya que tengo los puertos, me gusta mantenerla. Pensemos que aquí estamos hablando de una comunicación punto a punto y que los protocolos RS232 normalmente no tienen problemas de direccionamiento, están bastante desarrollados, con lo cual es un tema rápido, sencillo y muy estable de control. Me gusta programar los sistemas, y esto es algo que en Synergy favorece mucho, de cara a la estabilidad. La gracia de un sistema de control no es que funcione hoy y deje de funcionar mañana. La gracia de un sistema de control es que funcione muchos años, y funcione muchos años de una forma estable. Esta es una de las cosas que ofrece Synergy, que es una gran estabilidad de funcionamiento. Veremos algunos componentes de hardware que podemos conectar aquí. Por ejemplo, una de las cosas que podemos conectar a un sistema en Synergy es uno de estos módulos. Aquí estaríamos hablando de un módulo de entradas analógicas que se conecta a una red y que además es PoE. Tendríamos un componente poco habitual que sin embargo cada vez se está volviendo algo más interesante, que sería esto. Esto es un receptor RFID y nos podemos preguntar que para qué sirve un receptor RFID en un pequeño sistema de control de salas. Lo veremos, y veremos por qué tener un receptor RFID puede convertirse en algo extremadamente útil. Además de los módulos dedicados de hardware que tenemos por ejemplo módulos de relés en red, tenemos módulos RS232 en red, tenemos módulos de MX, tenemos módulos de Alibus. Básicamente, y esto no es algo exclusivo de Synergy, tenemos módulos para conectarnos a prácticamente cualquier protocolo de control que podamos encontrar, además de la facilidad que hoy en día ofrece el control Ethernet para periféricos. Además de todos esos módulos, una de las especialidades del sistema Synergy es su capacidad para conectarse a sistemas no tan habituales. Por ejemplo, Synergy dispone de un sistema propio de gestión de bases de datos que nos permite conectarnos con las bases de datos más habituales o establecer una base de datos de procedimiento basada en MongoDB, lo cual ofrece al sistema una gran potencia de trabajo en instalaciones más complejas, que se puede adaptar y normalmente se utiliza más para instalaciones de tipo museístico, de control, etc., pero también tiene sus utilidades, como veremos, en un sistema de control de sala. También dispone de un proxy exclusivo que funciona por WebSockets, que nos permite conectarnos a interactivos, a sistemas web. Nos permite tanto el control HTML como responder a un sistema basado en HTML, lo cual nos permitiría incluso conectarnos a un back office de una empresa o a sistemas muy complejos, con lo cual este simple servidor se puede convertir en un centro de control de algo mucho más grande.
InSynergy tiene una filosofía de versatilidad y modularidad muy clara, lo cual quiere decir que podemos interconectar varios servidores de este tipo. No estamos funcionando por un bus cerrado, estamos funcionando como punto principal de control por una red de Ethernet, y podemos tener sistemas repartidos en todo un edificio, incluso en localizaciones diferentes, y comunicar todos estos sistemas y hacer que un sistema reaccione ante lo que pasa en otro sistema. También podemos conectar un número ilimitado de módulos de ampliación, que no tienen por qué ser módulos con un número de puertos establecidos, sino que pueden ser módulos que controlen desde una iluminación de MX, un puerto RS232. Básicamente no hay ningún límite a cómo puede ampliarse un sistema InSynergy. Veremos también en el próximo tutorial, en que veremos un poco la programación del IS Master S, cómo el sistema es un sistema de código abierto, es decir, aquí no vamos a tener que compilar un código, volcarlo y luego descompilarlo con algún tipo de código. Si tenemos que cambiar un protocolo, si mañana tenemos que cambiar un proyector en una instalación que tenemos hecha, es un cambio que podemos realizar en 10 minutos, pero veremos más sobre esto cuando veamos la programación del IS Master S, que utilizaremos como base para conocer la programación general de un sistema InSynergy. Y con esto ponemos punto final al primer videotutorial de la nueva serie de InSynergy. Hemos visto el IS Master S a nivel general y hemos visto de qué puertos dispone. En nuestro próximo tutorial utilizaremos el IS Master S para dar una visión general de cómo se programa un sistema InSynergy, qué cosas nos podemos encontrar en su interfaz de control, y eso nos servirá como base para futuros tutoriales de programación, ya para temas más complejos. Veremos la programación más básica y en un siguiente tutorial veremos cómo se instalan exactamente los periféricos en un IS Master S, cómo se conecta un proyector, cómo se conecta algo a través de la red, cómo se conectan algunos de los módulos de control a través de red que tiene InSynergy, como los módulos externos de relé. Veremos por qué algo como un receptor RFID es tan importante y puede ser tan útil en un sistema. Y posteriormente empezaremos con programaciones más complejas y seguiremos hablando de sistemas más evolucionados de InSynergy hasta que podáis ver y ser capaces de programar un sistema InSynergy por vosotros mismos sin ningún tipo de problema. Gracias por todo y nos vemos en el siguiente tutorial.